Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. El pastor Jesús Alvarado Umaña, ministro de la Iglesia Misión Cristiana Acapulco, les da la bienvenida al servicio de gloria y honra a Dios. Dediquemos parte de nuestro tiempo a sentarnos a los pies de nuestro Señor, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5:6.
Escuchemos y aprendamos sobre las mujeres de la Biblia. Estas nos ayudarán a meditar y a reflexionar sobre nuestra caminata en esta tierra. Narración a cargo de la hermana Marta Angélica Casas García. Ceres. El significado de su nombre es oro. Aparece en las escrituras Esther 5, del 10 al 14 y 6:13. Sus características: inteligente y ambiciosa. En el libro de Esther también encontramos mencionada a Ceres. Ella fue la esposa de Amán el Agageo, quien trató de matar a Mardoqueo y a todos los judíos. Amán fue un hombre orgulloso y arrogante como Adolfo Hitler. Él estaba dispuesto a exterminar a toda una raza porque un hombre no se inclinó delante de él. El orgullo está en el fondo de toda maldad. Amán se llenó de ira contra Mardoqueo porque rehusaba inclinarse delante de él. Él no tenía reposo en su espíritu y su alma se angustiaba. Aunque exteriormente él se refrenaba, Amán no podía vencer su desasosiego cada vez que veía el desprecio de Mardoqueo. Esta afrenta que recibía de Mardoqueo absorbía su alma y constantemente meditaba en esto. De nada le servían todas las riquezas y honor que tenía comparado al odio que sentía hacia Mardoqueo. Todo era secundario para él, su oposición en el reino, sus riquezas, su familia y sus amigos. Desde ese momento, Amán ya no podía vivir una vida normal y feliz. Su orgullo demandaba retribución. En su enojo, se quejaba amargamente con su esposa y sus consejeros y se sentía profundamente desgraciado por el proceder de Mardoqueo. Una esposa tiene una tremenda influencia sobre los pensamientos y acciones del marido. Una esposa también puede inclinar a su esposo hacia el bien o hacia el mal. Una esposa puede usar la sabiduría para edificar su casa, o con necedad la derribará con sus manos. Desafortunadamente, esto fue precisamente lo que hizo Ceres, la esposa de Amán. En este aspecto, ella no vivió de acuerdo al significado de su nombre. Para ser oro puro, uno debe pasar por el fuego de Dios, donde todas las impurezas, la avidez y la ambición son limpiadas. Ceres obviamente era un vaso sin redimir y sin refinar. Seguramente nunca pasó a través del horno de la aflicción que separa las impurezas impías de la vida de uno. Y a causa de esto, ella no fue una bendición para su esposo, sino una maldición. Durante sus momentos de ira, Amán se preguntaba qué hacer con Mardoqueo. Por eso pidió a su esposa, así como a sus consejeros cercanos, que lo aconsejaran para tomar una decisión. En lugar de comprender el peligro de su enojo incontrolable e intentando ayudarle a pensar objetivamente, Ceres le aconseja que construya una horca para Amán. Ella alimentaba su enojo, su odio y prejuicio en lugar de tratar de convencerlo que tomara otra actitud. Ella no tenía temor de Dios en su corazón. Era del mismo calibre que su esposo. Ceres era una mujer inteligente, pero su corazón estaba lleno del mismo orgullo y ambición que contaminó a su esposo. A causa de este consejo, Ceres tuvo que contemplar no solo la muerte de Amán en la horca, sino también la de sus 10 hijos. Este relato nos muestra la etiqueta del precio de la ambición y el orgullo. A menudo, una esposa es el consejero preferido del esposo. Él la escucha. Ciertamente, ella es la más accesible. Si un matrimonio está en el orden correcto, el esposo abrirá su corazón a la esposa, esperando consuelo y a veces su consejo. La esposa debe ser la mejor amiga del esposo. Ella lo conoce mejor que ninguno. Por esta razón es importante que las esposas le pidan sabiduría a Dios y justificación en su vida para que puedan decir y hacer las cosas que les ayudarán, en lugar de entorpecerlas. No podemos dar consejo piadoso si nuestro corazón está lleno de los caminos del mundo o pecados ocultos como Ceres, la esposa de Amán. Debemos buscar verdadera humildad de corazón y la sabiduría que viene de lo alto, la cual es pura, pacífica y gentil. Debemos anhelar sabiduría de corazón para guiar nuestros pensamientos y acciones. De otra manera, echaremos a perder todo lo que estemos tratando de construir para la gloria de Dios. La vida de Ceres.
No se inquieten por nada, más bien, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Santiago 5:14. ¿Tiene alguna petición de oración? Escríbanos y será llevada ante el altar, ante la presencia de nuestro Dios. Oración a cargo del hermano Fernando Magaña Vera. Buenas noches, hermanos. El Señor bendiga abundantemente sus vidas. Agradecemos al Señor que nos permite un día más hoy para conocerle, para que por su gracia podamos adquirir un mayor conocimiento y entendimiento de las Escrituras. Por su gracia podamos adorar con su pueblo, con la iglesia, podamos ministrar a nuestro Dios. Antes de orar, hoy el Señor me despertó con unas palabras que como cuerpo de Cristo quisiera compartírselas antes de la oración. Y es: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y qué hermoso es sentir el perdón de nuestro Dios. Qué hermoso es sentir el perdón de todo lo que día a día nuestra vida hace delante de Él. Y qué compromiso de perdonar también, como dice la Escritura, a los que nos ofenden. Debemos perdonar para ser perdonados. Y de manera y medida que nosotros aceptemos el perdón de Dios, será también la medida en que tengamos la gracia de perdonar. Hermanos, perdonemos, no perdamos el tiempo guardando rencores, resentimientos. No perdamos el tiempo señalando o criticando. Sigamos practicando este precioso ejercicio, orar los unos por los otros. Padre, gracias por esta mañana, por este día que nos diste, por esta noche, Señor, que podemos estar con tu pueblo, reunidos delante de tu presencia, humillados, agradecidos porque podemos decirte: Padre, perdónanos, porque nuestro pecado siempre va delante de nosotros, nuestras actitudes opuestas a ti siempre van delante de nosotros, Señor. Pero gracias porque hoy podemos decirte: Padre, perdónanos, Señor, perdónanos. Que la sangre preciosa de Jesucristo nos limpie de todo pecado, nos limpie de toda culpa, nos limpie de toda iniquidad. Y hoy, a través de tu Santo Espíritu, tú sanes toda herida, vendes toda llaga. Oh Señor, y traigas refrigerio de los cielos a tu pueblo, a nuestro pastor, a su familia, a la iglesia de Jesucristo en este puerto, a la iglesia de Jesucristo en Costa Rica, a la iglesia de Jesucristo en Querétaro, Señor, en Chilpancingo, a Samuel en Tehuacán, Puebla, Señor, a la hermana Loris en Guadalajara, Señor, a Lisán, a Carolina, a nuestros amados hermanos de la Ciudad de México, Señor, a nuestro hermano Carlos Gómez en Texas. Dios eterno, que sea el perdón de nuestro Dios el que nos envuelva, y la sangre de Cristo por señal
Y en esta hora, Dios eterno, el refrigerio de los cielos venga sobre nuestras vidas a través de tu presencia, a través de la unción, que es la que rompe los yugos, que es la que rompe las cadenas, que es, Señor, la que nos capacita para morir a lo que somos, para morir a esta carne, para morir a este mundo, para morir, Señor, a esta naturaleza terrenal, a esta naturaleza animal y aún a esta naturaleza diabólica, Señor. Dios eterno, la unción del Santo de Israel es la que viene hoy sobre nuestras vidas, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor. Y nos capacita para interceder en favor de la vida de nuestra hermana Ángeles, para suplicarte que tú toques su cuerpo en este día, Señor, para pedirte que la mano de Dios venga con poder y con gloria sobre ella y desinflames todo el organismo que necesita desinflamarse, para que ella pueda ser intervenida quirúrgicamente, Señor. La mano de Dios, Señor, la mano sanadora de Jehová Rafa, la mano poderosa del Altísimo sobre la vida de nuestra hermana Ángeles, Señor. Asimismo, la mano de gracia, fortaleza y de amor sobre la vida de nuestra hermana Gloria, nuestro hermano Ausencio, nuestro hermano Jorge Zamora, nuestra hermana Taurina, Señor. Oh Dios eterno, y todos aquellos que día con día delante de ti en este tiempo estamos luchando contra alguna enfermedad, contra un problema de salud. La mano de Jehová Rafa, la mano bendita del Dios Todopoderoso sobre cada uno, Señor, de los que estamos, Señor, luchando en tu nombre contra cualquier tipo de enfermedad, principalmente toda enfermedad espiritual, Señor, toda enfermedad espiritual que agobie nuestras vidas y que nos impida acercarnos con libertad a ti, Señor. Padre, gracias por este día. Agradecemos, Señor, el favor por la vida de nuestro pastor, para que tú le sigas fortaleciendo y ayudando, Señor. Agradecemos el favor de Dios para la vida de Paul, para la vida de Josué, Señor eterno. Dios mío y Señor mío, agradecemos el favor de Dios en este tiempo en que tu palabra ha tenido un cumplimiento en tu pueblo, Señor. En este tiempo en el que nuestras vidas, aun cuando nos hemos rebelado, aun cuando te hemos dado la espalda, Señor, tú siempre has estado ahí para ayudarnos. Te agradecemos porque somos perdonados, Señor. Y hoy pedimos la gracia para perdonar a los que nos ofenden. Oh Señor, aquella falta de perdón que por años ha agobiado la vida de la iglesia. Oh Señor, que por generaciones, Señor, ha agobiado la vida de tu pueblo. Hoy se rompa toda esa maldición, Señor, de falta de perdón, Señor, en nuestras vidas, para que venga la gracia y la misericordia de Dios, para que sigamos corriendo hacia el blanco, hacia el final, hacia la meta, al supremo llamamiento, Señor. Gracias por el colegio, Señor. Bendice el colegio, bendice, Dios eterno, a cada ministro, a cada siervo y sierva que has puesto en el ministerio de la educación, porque ellos son como pastores, Señor. Ellos son como pastores que guían a las ovejas. Dales un corazón de pastor,
un corazón de padre, un corazón de madre, Señor, para que puedan guiar a esos pequeños. Y oramos por los padres de familia, para que aún en medio de este tiempo difícil, adverso, de escasez, Señor, podamos recibir de tu mano la ayuda para proveer, Señor, de lo que nos corresponde, Señor, en las colegiaturas, para bendecir ese ministerio y a los que ahí laboran. Abre los cielos sobre los padres de familia, para que ellos, Señor, puedan recibir de tu mano la gracia, hoy la provisión para poder sostener este ministerio, Señor. Dios de la misericordia, sigue añadiendo los niños que tú ya has escogido para que estén dentro de esta preciosa bendición. Amado Dios, gracias por este día. Gracias por el favor de Dios que tú le has dado a nuestro hermano José Aguilar de transmitir, Señor, las verdades puestas en el corazón de tu siervo a través de tu palabra. Gracias por la solicitud de la vida de nuestro hermano Eduardo, Señor, en estar fielmente apoyando en los controles técnicos para la administración de tu palabra. Gracias por la vida de nuestra hermana Marta Casas, porque tú le estás ayudando para que ella, Señor, pueda seguir apoyando en la transmisión. Gracias por la vida de nuestra hermana Nadia, que tú le has dado la gracia, la unción, Señor, para ministrar la adoración y la alabanza. Y hoy agradecido, muy agradecido por la oportunidad que nos das de orar juntos con tus pueblos, con nuestros hermanos, Señor. Agradecidos con nuestro Dios, porque tú has estado tocando el corazón de la iglesia para diezmar, para ofrendar, para traer las primicias, Señor, a nuestro Dios, para traer sus votos, Señor amado. Agradecidos, Señor, por el corazón de nuestra hermana Lupita Zambrano, Señor, que ella siempre ha presentado delante de ti sus peticiones, Señor, en favor de muchos. Y tú, Señor, le has dado la respuesta. Oh, porque tú amas, Señor, a los que te buscan. Oh, Dios eterno, gracias, gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Ponemos esta nación, este estado, este puerto en tus manos, para que tú sigas tomando el control. Ayuda a nuestros ancianos, ayuda a nuestros músicos, ayuda a los matrimonios de la iglesia. Que cada uno de los miembros de la iglesia que hoy tenga una necesidad, una petición, Señor, tú la suplas, tú la escuches, Señor, y tengamos la confianza de que aún antes de que hayamos abierto nuestra boca, tú ya has salido, Señor. Tú ya has salido a pelear esa batalla y a darnos la victoria. Gracias, Señor, gracias. Nos gozamos en nuestro Dios, nos alegramos en nuestro Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, bendiciones, muchas bendiciones para todos. Por favor, les recordamos sus primicias, les recordamos nuestro ejercicio sacerdotal, nuestra fidelidad en los diezmos, nuestra fidelidad en las ofrendas, nuestra fidelidad en la ayuda mutua para con los hermanos que en este tiempo tengan necesidad, y que el Espíritu Santo les guíe a abrir su mano. Dios les bendiga, les amamos. Síganos haciendo llegar sus peticiones en el nombre de Jesús. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Prédica para meditar en la palabra de Dios. Escrita por el pastor Jesús Alvarado Umaña. Narración: hermano José Manuel Aguilar Alvarado. Bendiciones, hermanos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí congregados o los que posteriormente verán el programa del día de hoy. Gracias a Dios que en su misericordia nos ha permitido, como María, sentarnos a los pies del Señor, escoger la mejor parte, que es escuchar las enseñanzas que Él tiene para nosotros. El mensaje del día de hoy se titula Alimentando a las multitudes. Un mensaje que nuestro pastor Jesús María Alvarado Umaña preparó para nosotros y escribió el 21 de diciembre del año 2011. Que Dios abra los cielos en entendimiento en este día y que este mensaje sea de gran bendición para su iglesia. Dice el mensaje: Dios nos ha llamado a alimentar a las multitudes. El alimento que toda gente necesita y que es el más necesario en la vida de una persona es el alimento espiritual. Considero que todos nosotros como creyentes conocemos a personas depresivas que no tienen tal vez un motivo o no saben a ciencia cierta qué es lo que sucede dentro de ellos. ¿Qué es lo que les hace sentir esa gran tristeza, ansiedad o necesidad de algo que llene su vida? Aún nosotros mismos tal vez hemos pasado por ese camino. Dios quiere que ese vacío que sentimos, esa sensación que no sabemos o no tenemos una explicación del por qué, sea quitada. El Señor conoce la respuesta a eso que las multitudes se preguntan. Es la ausencia de Dios, aquel vacío, aquella tristeza y ansiedad inexplicable que siente el ser humano que no conoce a Dios. Ningún médico, ningún medicamento o terapia podrá hacer que ese individuo sea sano de manera permanente. El creyente es el canal encargado de saciar esa área en la vida de las multitudes. El Señor Jesucristo sació el hambre y la sed de muchos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como creyentes para saciar el hambre y la sed de las multitudes? ¿Estamos llenando nuestra vida de Cristo? ¿Nos estamos dejando formar por Dios? Vamos a las Escrituras. En el libro de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 14. Los leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Para alimentar a las multitudes, primero es necesario alimentarnos nosotros. La pregunta: ¿dónde podremos comprar pan?, habla acerca del pan de vida, y ese pan que alimentará nuestro espíritu, alma y aún nuestro cuerpo. Es la palabra de Dios. Y menciono que también nuestro cuerpo, porque la palabra de Dios trae vigor aún a nuestros huesos. Debemos instruirnos en la excelencia de la palabra de Dios. Ningún conocimiento humano nos capacitará para hablar y saciar a las multitudes. En 2 de Samuel, capítulo 14 y versículos 25 y 26, dicen las Sagradas Escrituras: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Absalón, nos dice la Biblia, era un hombre perfecto físicamente. No había en él defecto alguno, y todo Israel lo alababa por su hermosura. Hay un sinnúmero de mujeres y hombres que son admirados por su vasto conocimiento y su enorme inteligencia. Y físicamente también nos podremos encontrar gente bellísima. Pero ninguna de estas personas causa absolutamente nada en la vida de alguien, porque no está Dios en ellos. Solo irradian una admiración momentánea. El número 200 habla de excelencia, sabiduría de los caminos del hombre y de lo mejor del hombre. Un hombre puede ser bien letrado, pero si le falta el pan de vida, que es la palabra de Dios,
Es imposible que alguna palabra que salga de su boca alimente a alguna persona. Solo tiene palabra muerta. No hay vida alguna en ella. Ahora, si somos personas bien letradas y nos alimentamos del pan de vida, que es la palabra de Dios, y encauzamos todo nuestro conocimiento para el servicio de Dios, los frutos serán más abundantes. Hay personas que practican alguna religión y que saben de memoria mucha palabra escrita en las Sagradas Escrituras y te la recitan y te hablan y te exhortan con ellas. Pero lamentablemente, ninguna de esas palabras que salen de su boca se ha hecho viva en ellos. Por eso, lo que dicen es solo letra muerta. No ocasiona nada en el corazón de las personas. El ir al pan de vida es hacer viva esa palabra que estamos leyendo y rumeando. Es comer de ella, saciarnos de ella. Es estar llenos de ella, mostrando en nuestro comportamiento y manera de vivir lo que ha hecho en nosotros. La gente está hambrienta de algo diferente. Las multitudes no quieren letra. La gente tiene hambre de Dios, de ser saciados como el Señor Jesucristo sació, dando de comer a las multitudes. De la boca de nuestro amado Señor Jesucristo solo brotaba alimento, aguas vivas. Por eso la gente iba tras él. Lo seguía hasta pueblos muy lejanos, con tal de escuchar las palabras que salían de su boca. Las multitudes se agolpaban para tocarlo, porque sabían que con solo tocarlo podían ser sanados. Podrían aliviar lo que había dentro de su corazón. De nuestro Señor Jesucristo brotaba compasión por los necesitados. Aún tuvo ese detalle de darles de comer. Esto fue dejado como una pintura para que nosotros entendiéramos que necesitamos saciarnos y comer del pan de vida, que es la palabra de Dios, y así poder saciar el hambre de los demás. Yendo a las Escrituras, leyendo diversos versículos, veremos cómo las multitudes acompañaban y buscaban al Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas 14:25. Dice: grandes multitudes le acompañaban, y él, volviéndose, les dijo. En otra, como en Marcos 5:24, dice: fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. En Mateo 8:18 dice: viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. En Marcos 10 dice: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. En Lucas 5 y versículo 1, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret. Mateo 4:25. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. En Mateo 14:13, al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto.
Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Podemos ver también Mateo 19:2, donde dice: y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Mateo 20:29, al salir de Jericó, le siguió una gran multitud. Marcos 3 y versículos 7 y 8 dicen: Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír lo que Jesús hacía, vino a él. Regresemos al texto de Juan 6:7, donde Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Aquí Felipe respondió como hombre, desconociendo que el Señor Jesús tenía la capacidad de alimentar a esa multitud sin tener comida natural que darles. Él respondió aquí como hombre. El Señor quiere que nosotros sepamos perfectamente bien cómo podemos alimentar a las multitudes. Dios quiere enseñarnos quién va a recibir el alimento y cómo alimentarlo. En Juan 6:9 dice: aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? El número 5 en la Biblia nos habla de la gracia de Dios. Habla de una unción vivificante de parte de Dios. Y la unción es una emanación del Espíritu o poder sagrado de Dios. No son nuestras habilidades las que atraerán la unción, la presencia de Dios. Es el mismo Dios el que puede hacer que nuestro alimento vivifique a las personas. Ahí mismo en Juan 6, pero en el versículo 9 dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. La cebada habla de la comida de los pobres. Por ejemplo, en Jueces 6 y versículos 14 al 16 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ampliando, dice ampliando en Jueces 7, 13, 14, dice: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Venía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. En Mateo 5:3 dice la Escritura: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Solo los pobres van a ser usados para alimentar.
El ser pobre en espíritu significa depender únicamente de Dios y no de nuestras habilidades. Gedeón, siendo un hombre ciertamente insignificante ante sus ojos, le expuso a Dios su debilidad y que él por sus propias fuerzas no podría derrotar a un ejército tan grande y poderoso como lo era el de Madián. El Señor animó a Gedeón cuando hizo que escuchara el sueño de ese hombre. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Dios quiere que nos esforcemos para obtener sus promesas. Dios quiere que vayamos con su fuerza y seamos más que vencedores. Tenemos que luchar para poder obtener la personalidad de nuestro Dios. Los cambios en nuestra vida no vienen por arte de magia. Tenemos que esforzarnos para vencer áreas incorrectas en nuestra vida que solo nos están llevando a la perdición y ruina eterna. De ninguna manera es posible poder alimentar a los necesitados si no rendimos nuestra vida a Él. Tenemos que esforzarnos para tener esa pobreza espiritual. Tenemos que esforzarnos e ir a Dios y decirle: Señor, he luchado con mis propias fuerzas para que esto que estoy viviendo sea quitado de mí. He luchado por mis propias fuerzas para obtener el descanso de mi alma. Por eso la gente no ve nada en nosotros, porque no hemos rendido lo que somos a Dios. Mis habilidades y mi inteligencia no me llevarán a la plenitud de la victoria en Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si rendimos lo que somos a Dios, si rendimos nuestras fuerzas a Él, empezaremos a gozar del reino de los cielos. Empezaremos a poseer esa hermosa promesa. Retomando lo de Juan 6:9, dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Los pececillos nos habla de un testimonio pequeño, es decir, de una congregación pequeña. El testimonio pequeño puede alcanzar multitudes. Nuestra congregación es pequeña y, como siempre lo he dicho y lo sigo diciendo y creyendo, Dios está capacitando nuestras vidas para alcanzar multitudes. No importa que seamos pocos. Necesitamos, aunque sea una verdad pequeña, pero que venga de la boca de Dios. Pero solo aquellos creyentes que estén quietos, es decir, solo aquellos que tengan la capacidad de sentarse a escuchar la verdad de Dios, serán capacitados para alimentar a las multitudes. Este joven, este muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos, fue usado para alimentar a esa gran multitud. Fue usado para saciar. Y al final le quedaron 12 canastas llenas de alimento. Y así se cumple la palabra que dice, el que sacia será saciado. Proverbios 11:25. El que es generoso prospera. El que da también recibe. El que enseña conforme a Dios recibirá de Él. En el libro de Jueces, en el capítulo 7 y en los versículos del 2 al 22, podemos encontrar un ejemplo divino
de que Dios no necesita de multitudes para glorificarse. Vayamos a Jueces 7, del capítulo 2 al 22. Dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como haga yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento,
haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mejola en Tabat. Reflexionemos en esta hermosa pintura y pidámosle a Dios que seamos parte de ese pequeño ejército de 300 hombres que llevó Gedeón en contra de ese gran ejército, descrito como langostas en multitud. Que tomemos las teas ardiendo, que tomemos la palabra de Dios que es lumbrera en nuestro camino, y hagamos sonar las trompetas, que de nuestra boca emane la palabra viva de Dios. El Señor no necesita de las grandes iglesias para saciar a las multitudes. Dios necesita un remanente pequeño, pero lleno de Él, lleno de su gloria, lleno de su poder, lleno de su conocimiento, lleno de su amor, lleno de su autoridad, lleno de su compasión, lleno de su bondad, lleno de su misericordia, de su paz, de su gozo, lleno por completo de Él. Que nuestro amado Señor nos permita ser parte de esa iglesia transformada que alimentará a las multitudes hambrientas de Él. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Cordero de Dios. Amén. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, pueblo esforzado y valiente. Valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, pueblo esforzado y valiente, valiente. Soy el más pequeño de tus hijos y el más pobre de ellos. ¿Cómo podré yo salvar a Israel? Soy el más pequeño de tus hijos y el más pobre de ellos. ¿Cómo podré yo salvar a
La Iglesia Misión Cristiana Acapulco y el pastor Jesús Alvarado Umaña les da las gracias por haber participado en el servicio del día de hoy. Que Dios les bendiga. Pobre siendo rico por amor. Cristo Jesús se despojó, a sí mismo se hizo hombre como yo. Cristo Jesús obedeció hasta la muerte, fue humillado mi Señor.